Or.pe. El Instituto de Defensa Legal presenta No hay derecho. Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Son las 8:02 de la mañana. Vamos a inicio al programa de hoy. Hoy es 8 de septiembre del año 2017 y como todas las mañanas quiero empezar esta jornada saludando a quienes nos escuchan ya aquí en Lima en el 105.5 de la FM. Muchísimas gracias también a todas las personas que muy amablemente nos siguen en distintas zonas del país y aquí en un grupo importante de radioemisoras a esta hora y que integran la red nacional de IDL Radio, nos permiten llegar también a sus regiones. Muchísimas gracias por ello. Gracias también a las radioemisoras que no tienen la posibilidad de transmitir el programa en vivo y en directo, pero hacen un esfuerzo que agradecemos muchísimo de transmitirlo en su programación más adelante. Esto porque están muy interesados en promover, difundir y sobre todo participar de un espacio que de alguna manera con los años se ha ido convirtiendo en una voz a veces distinta, disonante de a veces este coro que suena y suena fuerte para tratar de matizar en algunos temas que a usted le importan, a usted le interesan y por lo general a ustedes y a nosotros, por cierto, nos preocupa. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de la página web. Usted puede ya a esta hora de la mañana conectarse con IDL Radio, idlradio.p. es el lugar desde donde estamos también transmitiendo en vivo y en directo para que podamos tener esa comunicación también por esta vía tan importante, sobre todo para aquellos que están fuera del país. Muchísimas gracias también a quienes a esta hora nos siguen ya en vivo y en directo a través de las redes sociales y en particular a través del Facebook Live, donde estamos saliendo en vivo y en directo. Y agradecemos muchísimo también a todas las personas que permanentemente comparten este link, etiquetan a sus amigos y cada vez son más las personas que nos siguen y más las personas que también nos hacen llegar sus comentarios, nos hacen llegar sus sugerencias y nos hacen llegar su voz de aliento para seguir en esta tarea. Estamos muy contentos y quiero agradecer también a los medios de comunicación, otros medios de comunicación que recogen muchas de las informaciones como el día de hoy que se producen aquí en este espacio. Muchísimas gracias por estar siempre presentes, muchísimas gracias por siempre acompañarnos. Vamos a tener un programa interesante el día de hoy porque ya hemos venido comentando en los días previos. Hay algo que nos preocupa muy seriamente y tiene que ver con el accionar de la Corte Suprema. Digo, en particular de una sala dentro de la Corte Suprema que hace solo unos cuantos días o unas pocas semanas sacó una sentencia que en buena medida borra el delito de lavado de activos e impide que éste se pueda investigar debidamente, dándole chance, dándole ventaja, dándole por supuesto herramientas y armas a quienes más bien promueven la impunidad en estos casos para que puedan defenderse de mejor manera. Y no digo defenderse de mejor manera en términos de que todos los ciudadanos en un Estado de Derecho tenemos esa garantía constitucional, sino aquí que les das el argumento justamente para traerse abajo cualquier proceso. Y en este momento no son tantos los procesos que se ven en el Poder Judicial sobre estas materias, pero sin embargo, ahora aquellos que lleguen, es muy difícil que lleguen, pueden claramente diluirse o desvanecerse por el accionar de los miembros de esta sala penal en la Corte Suprema. Pero hay una buena noticia al respecto y es que se ha decidido ya hacer un pleno jurisdiccional, es decir, se va a reunir a toda la Corte Suprema para que puedan discutir sobre este tema y esto requiere, y además así tiene que ser, de la participación de especialistas, de ciudadanos interesados para que expresen su punto de vista también en ese debate. Quien va a coordinar eso y va a establecer un diálogo y vínculo con el Ministerio Público, que ya se pronunció en contra de esto que ha hecho la Corte Suprema, es el juez César San Martín, y yo creo que es una muy buena noticia
por, digamos, los antecedentes, por las capacidades y por, sobre todo, el trabajo académico y jurisdiccional que ha venido desarrollando en esta y otras materias este juez supremo, que fue además, como ustedes saben, presidente del Poder Judicial hace ya algunos años. Va a venir a conversar con nosotros esta mañana la procuradora del lavado de activos, la doctora Janet Briones, seguramente preocupada por estos temas, y también vamos a hablar con ella de otros casos muy concretos que al respecto vienen llevándose adelante. Algunos en el Ministerio Público, a veces de manera muy pausada, muy lenta, a veces poco comprometida, y en otros que han llegado ya inclusive al ámbito judicial, donde hay que ver cómo se va a aplicar o se va a buscar aplicar esto que mencionaba y criticaba, por supuesto, porque afecta tremendamente la lucha contra uno de los delitos más grandes, más extendidos, pero que a la vez tiene mayor capacidad de defensa, porque con la plata que tiene toda la gente que lava dinero pueden contratar tremendos estudios de abogados. ¿Y por qué los penalistas más conocidos, por qué estos personajes que salen a hablar y a pontificar sobre la ley, sobre el derecho, por qué no salen a criticar esto que ha sucedido en la Corte Suprema? Pues por una sencilla razón, porque muchos de ellos que escriben, que salen en la televisión, que son muy solicitados por los medios, pues llevan caso de lavado de activos y les ha caído como anillo al dedo esto que la Corte Suprema acaba de hacer. Ojalá que esto pueda deshacerse, porque realmente es un golpe severo a la institucionalidad y al propio sistema de justicia, que con tanta dificultad viene avanzando en estos casos y, digamos, con un borrón, así con un liquid paper, terminan destruyendo todo lo avanzado. Esto es muy peligroso y vamos a hablar de eso más adelante. Son las 8:08 de la mañana. Quiero saludar a quienes a esta hora están ya conectándose con nosotros a través de las redes sociales. Al comienzo, como hago habitualmente, yo saludé a quienes también nos están escuchando a través del 105.5 de la FM, emisora en la que venimos saliendo por estos días. Pero quiero contarles, voy a tratar de desarrollarlo un poquito más durante el programa, pero sobre todo la próxima semana vamos a dar más información, datos y detalles sobre ello. Es contarles que en esta radio solo vamos a estar hasta la próxima semana. El próximo viernes, es decir, exactamente dentro de una semana, nosotros ya vamos a dejar de salir en esta radio. Agradecemos, por supuesto, por todo lo que ha sido o se ha podido hacer en este tiempo y por las facilidades que nos han dado para poder sacar el programa adelante, pero vamos a estar solo hasta el próximo viernes aquí en la radio. Y quiero contarles que vamos a seguir insistiendo en esta tarea y en el transcurso de la próxima semana, así que les pido que estén ustedes muy atentos, muy atentas, vamos a dar los datos de a dónde nos vamos a ir, porque nosotros no queremos cesar en esta tarea y continuar con este proyecto o este pequeño programa que lo que busca es sumar en un debate lo más plural y amplio posible sobre esos temas que a usted le preocupan. No es que vamos a desaparecer, no es que ya no vamos a salir al aire, sí lo vamos a hacer, pero vamos a dar toda esa información durante el programa y la próxima semana lo vamos a reiterar y lo vamos a repetir varias veces para que usted, que tan amablemente nos sigue ya tantos años cuando hemos estado en otra emisora y se trasladó con nosotros a seguirnos en esta, ahora nos sigue en la internet, nos sigue en el Facebook, nos sigue en la página web, podamos contar con su gentil presencia, con su gentil acompañamiento y con su grata y bien recibida aquí participación, por las ideas, por las sugerencias, por el gran cariño que le tienen a este espacio. Así que queremos contarles que solo hasta la próxima semana, el viernes de la próxima semana, vamos a estar en este dial, pero a partir del 18 de septiembre vamos a salir por otro medio de comunicación, porque la idea es seguir proponiéndoles este espacio. Así que les pido un poquito de paciencia. Así es cuando uno no tiene una vocación de plastilina, cuando uno no tiene una vocación de arcilla, de que te pueden ir moldeando para que vayas encajando en estos tiempos. Nosotros seguimos manteniendo nuestra independencia, queremos seguir haciendo el periodismo que hemos venido haciendo. Eso es difícil porque las puertas a veces se te van cerrando, te van arrinconando, pero hasta ahora hemos podido librarla y librarla bien porque ustedes están siempre del otro lado. Ahora vamos a emprender una nueva etapa, vamos a transitar hacia otro momento y esperamos que usted lo haga con nosotros. Pero hay algunas cosas muy importantes, interesantes, que más van a responder a pedidos concretos que ustedes nos han hecho en este tiempo. Entre otras cosas, y adelanto un cachito nomás porque después vamos a dar ya los datos, vamos a regresar a nuestro horario habitual de 7 a 9 de la mañana, así que va a ser
todavía mejor, creo, de lo que ha sido hasta ahora. Así que agradecemos muchísimo su gentileza, su presencia, su apoyo, y vamos a contarles más adelante de qué se trata. Son las 8:11 de la mañana. Les contaba que va a estar la Procuradora de Lavado de Activos por aquí dentro de un rato, y quiero contar otra cosa que yo no quiero que se plantee en términos de una anécdota, de un hecho superficial, o de simplemente un hecho administrativo o logístico. Lo que ha pasado ayer en el Congreso de la República, además con un ya conocido nuestro, que se ha convertido en la política en nuestro país en uno de los principales protagonistas, porque, digamos, ha tenido una capacidad camaleónica para tratar de ubicarse y sumarse cuando está en la cresta de la ola determinados sectores que pensaban iban ya a terminar gobernando a raíz del proceso electoral último, como el señor Luis Galarreta. Pues tiene un comportamiento que a mí me parece no solo no adecuado, sino por momentos, por el caso que voy a citar, hasta vergonzoso. En el Congreso de la República hay salas donde se desarrollan una serie de actividades, se reúnen las comisiones, se recibe a representantes de organizaciones, en fin, se desarrolla una serie de actividades permanentemente. Y hay una que a partir del 2001 se llamó la Sala Momellona, Gustavo Momellona. Y bueno, eso en reconocimiento a un político peruano que creo yo fue uno de los que durante la época del fujimorismo no solo combatió abierta y frontalmente los embates y la arbitrariedad de un gobierno tan nefasto como ese, sino que dio muestras de calidades y calificaciones que hoy lamentablemente en la política escasean, y por eso es que tenemos un presidente del Congreso como el que tenemos, por eso tenemos una bancada mayoritaria como la que tenemos, y por eso es que tenemos esos partidos o agrupaciones que la verdad no tienen ningún nivel de representación como la que tenemos en el Congreso de la República. Y en homenaje a eso que se hizo en esa época, pero a una trayectoria de un político honorable, se le puso este nombre a una sala en el Congreso de la República. Usted puede estar o no de acuerdo con la ideología y la manera de cómo Mome hacía las cosas, seguramente, pero lo que no puede hacer, porque creo que hay información y datos suficientes que la historia muy claramente nos presenta, es que, digamos, ser un político que representaba a eso que hoy día ya no se ve. Y le pusieron a una sala el nombre de Gustavo Momellona. Pero resulta que el señor Galarreta ayer decidió, así, de un momento a otro, sacar la plaqueta o la placa, sacar y quitarle y borrar el nombre de Mome para poner a los héroes por la democracia. Además, la sala de los héroes por la democracia, de una manera además demagógica, en un contexto en el que además debería el fujimorismo tener no solo algunos modales remozados o cambiados de su comportamiento en los 90, sino en instancias en un momento cuando estamos discutiendo otros problemas que son mucho más serios, por supuesto. Y hace esta cuestión y dice que eso no significa nada, que le van a poner el nombre a otra sala y en fin, solamente ha sido una cuestión administrativa. Pero refleja esa prepotencia, esa manera de relacionarse, golpeando a los que consideran son los más políticamente débiles y mostrando cada vez que se puede el cuchillo entre los dientes, con el aval, por supuesto, de una lideresa de esta agrupación política que, como dicen algunos, más que lideresa, parece como la mandamás de una barra, ¿no es cierto?, que alienta este tipo de comportamientos, porque no solo aplaude lo que hace Galarreta, sino lo nombra como presidente del Congreso, sino que alienta a Héctor Becerril, o alienta al sector no solo menos democrático, no solo menos cultivado, no solo menos tolerante, sino, por el contrario, aquel que sin ningún filtro pues ataca groseramente y busca generar un ambiente, creo yo, de debilidad tal de que ellos puedan finalmente tener la pócima en la mano para ver qué pasa con la democracia en el Perú en los próximos años. Y eso es lo que está pasando. Entonces no es una anécdota, es un acto prepotente, una manera de decir, aquí hacemos lo que nos da la gana. ¿Cómo va a pasar hoy día seguramente en el Congreso, después de la presentación de la señora Martens, que ha tenido un papel lamentable, es verdad, en la huelga magisterial y que ahora le van a cortar la cabeza? Además,
bajo la lógica de que ellos hacen justicia frente a alguien que no hizo las cosas como debía. Siempre tienen una coartada los fujimoristas, pero a pesar de que quieren distanciarse de la boca para afuera de lo que fueron en los 90, el Fustán se les ve pues a 2 kilómetros de distancia. Realmente a mí me parece que esto que han hecho ayer es una muestra clarísima, que pinta de cuerpo entero la manera como el fujimorismo entiende la política de la aplanadora. Quieren tirarse el Tribunal Constitucional, quieren tomar las instituciones, quieren borrar la historia del Perú y quieren a patadas cambiar las cosas. ¿Por qué? Por el legítimo voto popular no han podido llegar a la presidencia en 2 oportunidades que el PAN se le quemó en la Puerta del Norte. Son las 8:16 de la mañana. Otra cosa que quiero comentar el día de hoy, voy a saludar a nuestros amigos que ya están conectados a esta hora aquí en No Hay Derecho a través del Facebook, a Juan Carlos, el Fujimorato Truán y Ramplón, siempre quiere borrar el legado de personas honorables como Gustavo Mome, dice Juan Carlos esta mañana. Carmen Ramos dice, el general Quetín Vidal tiene mucho que decir y no algunos libros que pretenden distorsionar, no entiendo muy bien, la verdad, dice Carmen Ramos. Claro, ahora que estamos próximos al 12 de septiembre, un día histórico donde se capturó a Abimael Guzmán, el genocida más terrible que ha tenido la historia reciente de nuestro país, pues muchos se van a querer subir seguramente a esa celebración buscando hacerse inclusive de ese triunfo. Y hay que efectivamente, como dice Carmen, ver quién es quién y quiénes son solo oportunistas que se trepan a estos coches. Dice Pepe Lucho y hace un comentario bien interesante, dice, ¿hasta cuándo debemos aguantar la vergonzante ignorancia de los mototaxistas o de los mototaxi, refiriéndose por cierto al fujimorismo? Fabiola dice, gracias por informarnos, saludos desde Toronto en Canadá. Un gran abrazo, Fabiola, por seguirnos permanentemente. Estaremos con la sintonía independientemente del lugar. Un abrazo, dice Melba, muchísimas gracias, te seguiremos hasta los Malacates, pero siempre para escuchar tus opiniones directas, dice Pepe Lucho. Luis Alberto dice, estaremos contigo por la justicia y transparencia de tu trabajo, amigo. Un gran abrazo a todos ustedes por la amabilidad, los escucharemos siempre, dice Nadia. Bueno, en fin, muchas gracias por esta compañía. La verdad, este programa existe solamente por ustedes, si no, no tendría la verdad ningún sentido. Ayer el presidente Pedro Pablo Kuczynski tuvo una presentación pública y mencionó algo que se le atribuye a Alan García y dijo, a la plata no llega sola, como dijo un expresidente. Y Alan García le contestó a través de las redes sociales y se armó una tremenda bronca entre el expresidente y el actual mandatario. El expresidente le ha acusado de que él es un corrupto, que estuvo vinculado a los procesos ligados al señor Alejandro Toledo y por lo tanto no tiene por qué decir tal o cual cosa. Y esa sobreactuación de Alan García, porque él dice que él no ha dicho lo que se dice que ha dicho, que él no se le puede atribuir esta frase, la plata llega sola, pero cada vez que alguien la menciona, el subconsciente o él salta hasta el techo y empieza a reaccionar. Y eso, digamos, lo puede explicar de repente un especialista con mayor profundidad y con mayor conocimiento de causa, pero ese tipo de reacciones, lejos de absolver, condenan, porque dan cuenta de que tiene ahí algo que no ha podido subsanar, resanar o cambiar y que finalmente lo tiene plenamente marcado. Ahora el presidente de la República, es bueno que diga esa y otras cosas, pero sabiendo que no solo le van a contestar, sino siendo consciente de su tremenda debilidad política, de la cual creo yo debería en los próximos meses distanciarse, o sea, en el sentido de mejorar esa popularidad, no haciendo actos demagógicos o populistas, sino haciendo lo que se le pidió, lo único que se le encargó, que gobernara, que sea presidente, que lo haga con cierta diligencia, pero sobre todo que lo haga con algo de honor, con algo de independencia, con algo de autonomía y por momentos, como tienen que ser quienes lideran no solo el país, sino en cualquier ámbito de la vida,
tener la claridad para también ponerle un alto y un estate quieto a aquellos que quieren no solo distorsionar, sino traer abajo su propia magistratura, ¿no? su propio la ubicación que le han dado las elecciones. Ha bajado, según la encuesta que se publica el día de hoy en el diario Perú 21, la encuesta de Pulso Perú que hace Datum. Esto dice que en un mes, de agosto a septiembre, ha bajado el presidente de la República 12 puntos en su popularidad y su desaprobación ha subido de 62 a 75. El presidente tenía 34% de aprobación en agosto y ahora tiene 22. Y su desaprobación era 62 y ha subido a 75. El presidente, la última vez que le preguntaron por estas cosas, dijo que no le preocupaban, que no le quitaban el sueño, que le parecía que eso era así y que no entendía cuál era el motivo por el cual, excepcional, dijo, por el cual estaba él disminuyendo en las encuestas. Pues bueno, si el presidente no se da pronto cuenta de eso, la situación puede ser peor, ya no solo para él, que de repente va a terminar siendo un personaje para el riesgo que se viene poco relevante, sino para el país y para la propia gobernabilidad y para la propia democracia. El presidente del Consejo de Ministros, el señor Zavala, que dice que no está agotado, sino está desgastado, eso es más o menos como que no se cayó, sino se desplomó, tenía un 32% de aprobación en agosto, ahora tiene 23%, y su desaprobación ha subido de 47 a 56. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, tenía en agosto 27 de aprobación, que ya era baja, ahora tiene 21, y su desaprobación ha subido de 52 a 59, y creo que entre otras cosas le ha pasado la factura su histriónica participación en la huelga de maestros, ¿no es cierto?, haciéndose de una realidad que no ha aprobado, y en segundo lugar imposibilitando, dificultando el diálogo para resolver, ojalá con algo de inteligencia y tiempo, un conflicto con el magisterio que duró muchísimo al punto de poner en riesgo la continuidad y las clases de los niños, niñas y adolescentes en todo el país. La ministra Marilu Martens tenía 31% en agosto. ¿Y saben cuánto tiene ahora? 14%. 14%. Es decir, el presidente debería estar de repente no tan incómodo o perturbado porque tiene más que la ministra de Educación. Y desaprobación ha subido de 44 a 77, 33%. Claramente, el papel que la señora Martens ha jugado en esta huelga no ha sido, como dice el presidente, el primer ministro, el ministro del Interior, que están bastante divorciados de la realidad, que ha sido extraordinario. No ha sido así, y tienen que entenderlo. Y solo entendiendo que eso es así, pues podrán tomar una decisión algo inteligente. La ministra Patricia García ha bajado su aprobación de 31 a 19, el ministro de Cultura más bien ha subido de 38 a 40, ha subido de 38 a 40, y ojalá que no entienda que esa subida se debe a que cada vez más agacha la cabeza frente a la prepotencia de los fujimoristas, sino a otras cosas que habrá que claramente identificar después para un análisis más profundo, ya personaje por personaje. Luis Galarreta ha bajado, el flamante presidente del Congreso de la República, que como está sintonizado y mimetizado con la dueña del mototaxi, con Keiko Fujimori, entonces él simplemente es una extensión del malestar de la señora Keiko Fujimori y hace lo que ella básicamente le pide. Y ayer lo que hizo es una barbaridad, trató de borrar la historia y tratar de cambiar el nombre de una sala que llevaba el nombre de Mome Yona, pensando en que eso va a hacer que la historia de los 90 cambie. Realmente el señor Galarreta está también ahí un poquito fuera de foco. Tenía una aprobación de 18 en agosto y tiene 13 ahora. Y después va a tener 10 y después va a tener 5. Pero como tiene un grupo de gente en el Congreso de la República que está amordazada en buena medida por una ley que espero yo se derogue pronto, que es la ley antitransfuga, pues él va a ser el rey junto a a Keiko Fujimori. Pero la realidad le está diciendo que eso no es lo que quiere el país. Desaprueba 54% en agosto, 62% en este mes. Y Keiko Fujimori
tenía en agosto una aprobación de 35 y se mantiene en 35, y tiene una desaprobación, tenía 60 y ha bajado a 55. Es decir, en este país, que es un país a veces incomprensible en algunas cosas, esconderse debajo de la mesa y solo sacar la cabeza para decir, bien muchachos, por el triunfo con Ecuador, te hace tener una aprobación de esa naturaleza. Increíble. ¿Y dónde está el 500 más aquí? ¿Ah? Ese es un asunto que en algún momento hay que ya evaluar desde otra perspectiva. 8:25, una pausa, regresamos, soy Gatzer Tuesta y voy a tener como todos los días el honor de estar con ustedes. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. A esta hora, noticias de la red, descentralizando la información y el debate. 8:26 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho, estamos comentando y algunas informaciones. Vamos a ir ahora a nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio, pero lo vamos a, antes de irme, si me das un ratito, Víctor, Carlitos, por favor, solamente para mostrar a nuestros oyentes que ya salió Hildebrand en sus 13, que yo siempre recomiendo que ustedes lean. Eso tiene que ser de lectura obligatoria. Todos los viernes cuesta 5 soles. Y de verdad uno lo lee y hasta se siente mal porque cree que ha pagado poco. Realmente es un buen semanario que no solo trae información, trae análisis, trae muchas primicias, pero sobre todo trae una pluma inteligente y que matiza a veces con esa realidad virtual a la que nos someten a veces otros medios de comunicación todos los días. El colmo, Odebrecht pide indemnización. Nuevas pistas llegan de Brasil, el saqueo de la refinería de Talara. Madre Diana Jara, historia clínica, la caída de un asesino, Magali Medina en quiebra, fiscales y jueces se rebelan. Marista abusador, la operación que descubrió Almobadev, el necio orgullo de los maricones del Perú. Dice Hildebrand en sus 13 el día de hoy. Así que, en cuanto termine el programa, se van a comprar su Hildebrand en sus 13, porque la verdad se agota, y yo como siempre digo, me alegra que se agote, porque eso ha permitido tener estas opiniones, estas informaciones todas las semanas. Porque Hildebrand está negado hoy día, está con la puerta cerrada para cualquier otro medio de comunicación y no puede entrar. ¿Por qué? Porque hay una concentración severa, no solo digamos en la prensa escrita, también en la radio, qué difícil es entrar a la televisión, y ha tenido que poner este semanario y le va bastante bien, felizmente. Ya dentro de poco lo vamos a tener también en el programa, ya seguramente en el otro dial, para que converse largo con nosotros, porque ustedes lo piden además permanentemente. Pero eso pasa. A los que tenemos una posición diferente, independiente, matizada, qué difícil es, te van arrinconando, te empujan, y llega un momento en que creen que ya te tienen caído. Felizmente las cosas no son así, y ahí vamos a seguir. Son las 8:27, ¿no? 28 minutos ya de la mañana. Vamos a hacer, Víctor, nuestro recorrido por las regiones. Eso es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio, y vamos a iniciar ese recorrido el día de hoy en la región, si me permiten, ahorita se lo voy a decir. Lo vamos a iniciar. Tengo un problema aquí con internet que está un poquito lento, pero en Chiclayo, ¿sí? Iris Pozo con la información. Iris, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Glaxer? Muy buenos días. Trabajadores administrativos, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, vienen acatando una paralización en sus labores. Los del Ministerio Público van por 48 horas, mientras que los del Poder Judicial van por un paro de 72 horas. Ellos han realizado una movilización por las principales calles de la ciudad. Asimismo, bloquearon parcialmente el tránsito en pleno centro, y en las afueras de la ciudad también fueron bloqueadas, quemando copias de expedientes en la puerta de la Corte Superior de Justicia. Luis Escajadillo, dirigente de los trabajadores judiciales, señaló que esperan que el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, cumpla con los ofrecimientos hechos a la dirigencia. Mientras tanto, gran cantidad de litigantes y usuarios mostraron su malestar por la reprogramación de las audiencias, quedándose estancados 50.000 expedientes. Desde Chiclayo, para la Red Nacional de IDL Radio, Iris Pozo Fernández.
Muchísimas gracias, Iris, por esa información desde la región Lambayeque, desde Chiclayo específicamente. Vamos a irnos ahora a otra zona del país. Gracias a la Red Nacional de IDE Radio, nos vamos a Casma, en la región Ancash. Aldo Mesa está ya en comunicación. Aldo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos, amigos de IDL. Informarles que esta mañana en la sede de Agrorural se sostuvo una importante reunión entre el ministro de Agricultura y los congresistas Carlos Domínguez, María Melgarejo y Marilena Foronda. Esta última propició esta reunión con el objetivo de adoptar acuerdos para poder impulsar la mejora del proyecto especial El Chinecas, que tiene pues a la espera a miles de agricultores y pobladores de la zona costa de Ancash desde hace muchísimos años para su puesta en marcha y hacer realidad este proyecto. Según se ha indicado por parte de la congresista Foronda, se espera que este tipo de reuniones pueda fortalecer la posibilidad de una ejecución del proyecto. Sin embargo, todavía no se ha definido la posición de Casma respecto a que quieren aún estar fuera de este proyecto. Desde Casma, informando Mesa, adelante en los estudios de la radio. Muchísimas gracias, Aldo, por esa información desde la región Ancash, específicamente desde Casma. Vamos a irnos ahora a donde, a Huánuco. Ahí está Yuri Valdivieso con la información. Yuri, ¿cómo estás? Muy buenos días. Amigos de ahí de la radio Huánuco, buenos días. Nosotros para informarles que en la ciudad de Huánuco está presente en la Fiscalía del Supremo de Control Institucional junto a 13 fiscales que han venido a evaluar la conducta de un grupo de fiscales que están denunciados precisamente ante dicha instancia por haberse reunido para coordinar sobre el rechazo de investigaciones al actual congresista de la República, Guillermo Bocancel, cuando se desempeñaba como rector de la Universidad Nacional Emilio Valdizán. El indicado congresista de Fuerza Popular tenía una serie de denuncias y los fiscales se reunieron para coordinar precisamente que estas denuncias no tuviesen ninguna resolución en su contra. Esto fue grabado en un audio que luego fue filtrado en los medios de comunicación, donde los fiscales superiores, incluido el fiscal de control de acá de la ciudad de Huánuco, coordinaban acciones para impedir precisamente estas investigaciones. Desde Huánuco, para IDL Radio. Adelante. Muchísimas gracias, Yuri, por esa información desde la región Huánuco. Son las 8:32, minutos de la mañana. Vamos a irnos a una pausa. Me tomo una agüita, Carlito, porque estoy, y regresamos. ¿Qué hacemos? Vamos a una pausa, regresamos y le contamos con quién vamos a estar. En un rato vamos a conversar con la procuradora de lavado activo, la doctora Janet Briones. Vamos a conversar también con el excongresista Juan Pari. ¿A quién le llega la plata más rápido o sola? ¿A García o a Kuczynski? Eso Juan Pari lo sabe porque investigó los casos vinculados a Odebrecht y Lavallato, y seguramente luces nos va a traer esta mañana al respecto. Así que vamos a una pausa, regresamos en un instante. Hasta aquí Noticias de la Red, descentralizando la información y el debate. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Por fin llegó la respuesta de la municipalidad a nuestro pedido de darle mayor seguridad al bar. Lea, vecino, lea la respuesta. Por el momento, el municipio no tiene presupuesto asignado para el tema en cuestión. Uy, qué pena, vecino. Pero no importa, pues. Por ahora podemos organizarnos todos los vecinos. La seguridad nos la tienen que dar solo las autoridades. La policía, pues. Esa es su tarea. Hay que esperar nomás, pues. ¿Qué vamos a hacer? Ahora está cuándo. La seguridad ciudadana no es tarea solo de las autoridades locales o la policía. Organizándonos con los vecinos, podemos combatir la inseguridad de nuestra comunidad. La seguridad ciudadana es tarea de todos. Ya te dije, María Teresa, es fácil. Gánate la confianza del secretario. Verás que tu caso se resuelve rápido. Pero papá, eso no sería correcto, ¿no? Hijita, por favor, yo sé lo que te digo. Si queremos que la justicia sea limpia y transparente, cambiemos nuestra mente. Por un sistema judicial sin manipulación ni corrupción. La justicia debe ser mejor, acabemos con la corrupción.
A ver, ¿qué pasa el siguiente? Buenos días, señorita. ¿Usted es el que viene para el puesto de administrador? Sí, soy licenciado en administración. No se moleste, joven, pero usted está en silla de ruedas. Y la verdad, aquí nadie puede estar ayudándolo a cada rato. Pero no es problema. Además, aquí no hay rampas. Todas las cosas están hechas para gente normal, pues. Qué pena. A ver, ¿qué pasa el siguiente? Las personas con discapacidad tienen las mismas oportunidades para estudiar, trabajar y divertirse como lo hacen todas las personas. La discapacidad no es incapacidad. Tus derechos no se tocan. Señor policía, vine a denunciar que mi marido me ha pegado. Mire cómo estoy. ¿Qué habrás hecho, pues, mamita? Ninguna persona puede ser acusada de la violencia que sufre. Las víctimas de violencia familiar necesitan ser apoyadas, no cuestionadas. Porque no hay derecho. A ver usted, deténgase. Se pasó la luz roja y chocó un taxi. ¿Sus documentos? ¿Qué cosa? ¿Tú sabes con quién estás hablando, Soy coronel del ejército. Así que evítate problemas. Anda tranquilo nomás. Siga nomás, no hay ningún problema. ¿Qué cosa? Las faltas y violaciones a las normas deben ser sancionadas con el mismo rigor. Civiles y militares tenemos los mismos derechos y también los mismos deberes. Porque no hay derecho. Ya me dieron el dinero para la construcción del colegio. Son tantos materiales, ojalá que nos alcance. No se preocupe, compadre, no se preocupe. Yo tengo un lugarcito donde nos venden más barato. Y en las facturas ponemos precios altos, los costos reales, pues. Pero, compadre... No se preocupe, yo sé la movida. Y así nos cae alguito, ¿no? El engaño, el robo y la malversación a los fondos del Estado es un delito y puede ser penado hasta con 8 años de prisión. Denuncia a los que cometen este delito. No formes parte de la corrupción. A ver, ¿qué desean, mamitas? Doctor, mire cómo está mi hermana. Ay, mire cómo me ha pegado mi esposo. Venimos de la comisaría, doctor. Mi hermana necesita un certificado médico. Pero para un certificado médico hay que pagar 20 soles. ¿Cómo? Según la ley de violencia familiar, los certificados médicos en casos de violencia familiar son gratuitos. No te dejes sorprender por los médicos o el personal de la posta. Porque no hay derecho. Ocho y 38 minutos de la mañana, estamos de regreso aquí en No Hay Derecho. Estamos esperando, en un ratito va a llegar el excongresista Juan Pari para conversar con nosotros sobre varios temas. Se ha conocido hace solo un par de días 2 hechos que son importantes, y no solo son importantes por la envergadura que van a tener lo que termine siendo las grandes construcciones que ahí se van a producir de infraestructura, digo, una vinculada al tema de los Panamericanos con el tema de la Vía Olímpica, sino también con el tema de los cálculos que se han hecho, se han previsto, y los fondos que se han destinado en el presupuesto que ya se aprobó o que se ha discutido en el Congreso de la República el día de ayer, pues que son muy importantes y que tienen que ver con la reconstrucción. Y son importantes por lo que van a hacer en sí mismos y a lo que van a responder, pero también porque son unas grandes cantidades de dinero y hay que ver si hay el resguardo suficiente y los mecanismos de control están afinados y claramente establecidos para que esos no sean escenarios donde la corrupción campee, como ha pasado en algunos otros procesos tan difíciles, tan dramáticos, y tal vez el terremoto que sucedió el 2015 aquí al sur en Pisco, pues sea solo un ejemplo de ello. Hay que estar mirando con particular atención. Y ahí una de las cosas que ha llamado la atención, y algunos medios así lo han recogido en tono de preocupación, son las empresas que han ganado, o los consorcios que han ganado, para ejecutar las grandes obras en el tema de los Panamericanos y también en el tema de la reconstrucción, hacia donde se está avanzando en esos niveles de contratación. Juan Pari va a traernos seguramente alguna información respecto a eso, porque ahí hay viejos conocidos, empresas que ya en otro momento no estuvieron en la lista de las que mejor trabajaron,
sino a veces de las que hicieron todo lo contrario, pues hoy son contratadas nuevamente por el Estado, bajo la lógica de que se requieren empresas grandes, se requieren un tipo de empresa y no puede ser cualquiera. Y es grandes empresas, a veces consorciadas, como sucedió en su momento con Odebrecht y otras brasileras, son pocas en el Perú. Y por eso es que siempre subordinamos el hecho de que no importa que hayan estado involucradas en chanchullos, pero porque tienen lo que se requiere, siempre las contratan y las contratan y las contratan. Vamos a hablar de eso más adelante aquí en el programa. Esperamos que Juan Pali llegue ya en un ratito. Otra cosa que quiero comentarles y quiero decirles para las personas que también nos siguen pero no tienen la posibilidad de comunicarse con nosotros vía el Facebook, pueden escribirnos al 9975-74815 9975-84815 y les pedimos que a la hora de escribir pongan su nombre, porque nosotros, como ya les dije hace un ratito, vamos a estar solo en esta radio hasta el próximo viernes y queremos establecer y fortalecer ese vínculo personal que tenemos con ustedes y que ustedes estén, por ejemplo, en el WhatsApp debidamente anotados. En el Facebook es más fácil registrar porque ahí permanentemente nos están escribiendo. Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico también para que tengamos nosotros el registro y podamos mandarle en los próximos días todos los datos, todas las informaciones que van a ser necesarias tener a la mano para podernos ubicar a partir del lunes 18. Ya veo algunas reacciones en el Facebook en términos de que muy amablemente nos ofrecen seguirnos apoyando, seguirnos escuchando, seguir participando ahí en lo que nosotros vamos planteando, pero también nos van sugiriendo y dando cuenta de que hay algunas cosas en el anuncio que terminan ya siendo importantes, como por ejemplo que regresamos a nuestro horario de 7 a 9 de la mañana. Eso la verdad para nosotros es muy importante. No sé cuánto nos lo ha pedido la gente. Yo me iba de un lado a otro a esas presentaciones o a estaba en reuniones y me decían, pucha, qué difícil ha sido ahora acompañarlos porque nosotros entramos a trabajar a las 8:30 estamos trabajando y ustedes recién están comenzando. Claro, subsanado un poco viendo el Facebook más adelante o siguiendo el programa ya por las redes, pero a partir del 18 de septiembre van a poder de 7 a 9 de la mañana escuchar. Les vamos a dar los datos completitos para que ustedes sepan en qué radio vamos a estar y la dinámica que vamos a tener. Nosotros lo estamos planteando para bien, esto es una renovación y queremos y esperamos que usted nos siga acompañando. De verdad, solo existimos porque ustedes están del otro lado. Son las 8:43 de la mañana. No sé qué ha pasado. Me decían que Juan Pali estaba aquí muy cerquita, Víctor, pero ha habido algún problema seguramente. ¿Por qué no me das un minutito? Vamos a una pausa. Sí, mil disculpas a nuestros oyentes. Regreso en un ratito, ojalá ya para empezar esta conversación con el expresidente de la Comisión Lavallato. Ya volvemos. Buenos días, señor policía. ¿Qué deseas, mamita? Ay, papacito, denuncia tan llorada, quiero presentar una denuncia, papi, por violencia familiar. ¿Cómo? Papi. ¿Qué dices? Háblame en castellano si quieres que te entienda. Las víctimas de violencia familiar merecen respeto. Toda persona tiene derecho a ser atendida en su idioma. Porque no hay derecho. Escucha, Carlos, otra vez el vecino pega a su esposa. Eso es asunto de ellos. No te metas. Pero... Ya sigue durmiendo nomás ahorita. En el Perú, 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia física o psicológica por parte de sus parejas. Si tú eres víctima o testigo, no dudes en denunciarlo. Tus derechos no se tocan. Lo siento, su expediente todavía no pasa al juzgado. Pero si ya han pasado más de 6 meses, señor. Usted sabe, el trámite demora un poco y ahora, si usted desea agilizarlo y puedo ayudarla... ¿Qué me quiere decir? No se asuste, baratito, nomás le va a costar. El soborno a un funcionario público para obtener un beneficio es un delito y es penado hasta con 8 años de prisión. No formemos parte de una cadena de corrupción. Denuncia a los malos funcionarios que cometen este delito. Porque no hay derecho. ¿Por
qué no haces tus tareas, ah? Oye, señor, no debes pegar así a tu hijo. Mira cómo está golpeado y asustado. Usted no se meta, vecina, ¿ya? Ay, qué mal. Este no es su problema. Mejor retírese. Toma esto, toma. ¿Qué se habrá creído esa señora? Yo educo a mi hijo como yo quiera. El castigo no educa, solo asusta. El niño que obedece con temor, de grande, no podrá defender sus derechos. Conversando entiende la gente, y los niños también. Porque no hay derecho. Por fin llegó la respuesta de la municipalidad a nuestro pedido de darle mayor seguridad al bar. Lea, vecino, lea la respuesta. Por el momento, el municipio no tiene presupuesto asignado para el tema en cuestión. Uy, qué pena, vecino. Pero no importa, pues. Por ahora podemos organizarnos todos los vecinos. La seguridad nos la tienen que dar solo las autoridades. La policía, pues. Esa es su tarea. Hay que esperar nomás, pues. ¿Qué vamos a hacer? Ahora está cuando. Mientras tanto, La seguridad ciudadana no es tarea solo de las autoridades locales o la policía. Organizándonos con los vecinos, podemos combatir la inseguridad de nuestra comunidad. La seguridad ciudadana es tarea de todos. 8:46 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. César Castillo nos dice a través del Facebook: prendo la radio y escucho que hasta hoy estarán en la emisora. No, hoy día no, el próximo viernes, toda la próxima semana vamos a estar todavía en esta emisora. Y durante toda la semana que viene nosotros vamos a anunciar como corresponde qué va a pasar con nosotros después de ese viernes. A partir del 18 de septiembre, es decir, de este lunes que viene al otro, ya nosotros vamos a estar en otro lugar, pero antes les vamos a comunicar, por supuesto, para que ustedes evalúen, vean, y nosotros esperamos que así sea, nos puedan acompañar también ahí con su extraordinaria sintonía, con su grata compañía y con esta manera tan personal de relacionarse con nosotros, porque de eso se trata. Si nosotros algo hemos querido y queremos seguir haciendo, es un periodismo que rinda cuentas, un periodismo que sea honesto, un periodismo que dialogue con la realidad de la gente, pero sobre todo que escuche los puntos de vista que ustedes expresan también para tratar de mejorar nuestra propia producción, en nuestros propios programas y lo que día a día aquí les ofrecemos. Así que no es hasta mañana, sino vamos a estar de 7 a 9 de la mañana a partir del 18 de septiembre en otra emisora que más adelante vamos a decir cuál es, por supuesto. No es hasta hoy día. Así que la otra semana sí tienen que escucharnos, porque ahí es donde vamos a dar ya con detalle las informaciones para que ustedes nos puedan, digamos, seguir. Julio Riverón dice: excelente que regresen a horario de 7 a 9. De verdad que nosotros estamos contentos también. Antonio Canduelas dice: buenos días, Glatzer, lo importante es que tu firmeza e independencia lo mantengas siempre. Es lamentable que la línea editorial de esta emisora actúe. No es que no hemos tenido un problema con la emisora, la verdad, lo digo con toda sinceridad. Si nosotros hemos estado evaluando también si es que nos convenía, podíamos, debíamos o no seguir. Ustedes nos han escrito mucho, nos han llamado mucho diciendo mejoren esto, cambien esto, y hemos tratado de buscar una salida a ese tema. Hemos encontrado una que se parece óptima, que resuelve un poco y responde un poco a lo que nosotros queremos, y por eso es que creemos y estamos convencidos de que estos cambios van a ser también para mejor. Muchísimas gracias por la preocupación, pero quiero dejar resguardado el hecho de que, más allá de que hemos tenido algunos impases y algunas dificultades a veces técnicas propias de programas como el nuestro, pues no ha habido un problema que nos lleve a retirarnos, sino más bien el interés de responder a las exigencias, al pedido que ustedes nos hacen todas las mañanas. José Hugo dice lo siguiente: buen día, Glatzer, sigue con el mismo espíritu y no cambies tu línea editorial. No, eso no va a cambiar. Así como dijimos la última vez que nos cambiamos de dial pero no camiseta,
pues por supuesto vamos a insistir en ello. Yo los escucho a diario desde hace 3 años, dice Ana Alvites, y le agradezco por eso. Vanessa dice, vayan donde vayan, los seguimos, sería genial que tengan repetidoras para provincias. Estamos en eso, Vanessa, tenemos ya en algunas zonas que voy a anunciar por estos días cuáles son, nos están reproduciendo en algunas ciudades del país y queremos avanzar en eso, por supuesto, pero también es, por cierto, difícil. Milton dice, Milton Escobar, te seguiremos y compartiremos. Ratzer, adelante. Muchísimas gracias, Milton. David dice, aunque no los vea como ahora, los seguiré en su web, a donde están. Saludos y a continuar. Rico Piñón dice, ustedes son respetuosos, pero la radio desde el inicio no les puso todas las condiciones. Bueno, en fin, esas son cosas que a veces suceden. Muchísimas gracias por tener comentarios tan generosos. Son las 8:50 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho, y el excongresista Juan Pari está en sus estudios. Ha sido víctima del tráfico a esta hora. Ya ha llegado un poquito después de lo que habíamos pensado, pero ya lo tenemos aquí. Y señor Juan Pari, gusto saludarlo. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por haber venido esta mañana. Sí, tráfico terrible. Pues, bueno. Sí, pues lamentablemente. Entonces tengo que ir de lleno. Ayer el presidente de la República, digamos, en una presentación pública, dijo, argumentando un poco por qué a veces son difíciles, o es difícil hacer las cosas, dijo, es que la plata no llega sola, como dijo un expresidente. Y claro, Alan García inmediatamente se sintió aludido y empezó a publicar una secuencia de informaciones en Twitter y en Facebook, acusando al presidente de la República de haber no solo sido primer ministro de Toledo, sino el verdadero ejecutor de Ecoteva. Le pregunta. Entonces mi pregunta inicial es esa, ¿no? ¿A quién le llega más fácil la plata, a Alan García o al presidente Kuczynski en este incidente que se ha producido, que no es solo una anécdota, ¿no es cierto?, que refleja justamente que hay dos personajes importantes que están en apuros. Y expresa toda una actitud así fuerte, es como si pusieran alcohol en la llaga, y obviamente que el señor García salta apenas escucha eso de que la plata llega sola, porque algo debe dolerle, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que este tema de agudizarse y buscar ahora por dónde está la bengala y dónde llamar la atención va a ser un tema recurrente. Yo temo eso, o sea, ahora miremos a PPK, no miremos a Alan, no miremos al otro lado, y claro, PPK tiene que responder sus cosas. Sin duda. Tiene que responder sus cosas, sino no es solamente ese monto, ese movimiento de tal dinero, sino hay muchos movimientos que tiene que dar cuenta a la justicia por claridad y por transparencia de nuestra patria. Entonces, usted lo que cree es que, si bien es cierto, el actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, tiene que responder ante las instancias correspondientes por el papel que jugó en ese evento que se ha identificado ya como de corrupción, donde a Toledo se le entregó la plata, cree que más bien la sobrereacción de Alan es que, producto del nerviosismo, la preocupación, y el tratar de atacar al presidente Kuczynski es como un poco, miren hacia allá y no miren a este lado. Es un poco eso. Bueno, eso siempre ha sido la estrategia de Alan, ¿no? O sea, no son mis ratas, bueno, él tiene ratas propias, supongo. Entonces esas no eran suyas. No es la suya, ¿no? Habrá que descubrir cuáles sí eran las suyas. Claro, en todo caso, él siempre reacciona de esa forma. Pero bueno, es utilizar la habilidad política de cómo poner los escenarios y las agendas donde se deben. Hay que reconocerle, es muy hábil políticamente, pero también hay que ya entender hacia dónde lleva un tipo de reacción como de este tipo. Ahora, el tema del señor PPK, que tiene que responder a la nueva comisión de Congreso, temas pendientes que tienen que verse sobre su participación en lo de Interoceánica cuando él era ministro de Economía y después premier, son temas que tienen que aclararse. O sea, nosotros hemos encontrado muchas pistas y muchos involucramientos del actual presidente. El único que tiene que responder frente a eso es el propio presidente y el Ministerio Público, que tiene que profundizar la investigación sin poner coronas por ningún lado, ¿no? De acuerdo. Ahora, la, digamos, nueva situación del señor Joseph Maiman en el caso de Alejandro Toledo, que claramente apunta a certificar lo que hace conocida de Toledo, que recibió y la forma como recibió a través de sus empresas. Eso que, si bien es cierto, ahora parece muy vinculado solamente a Alejandro Toledo,
podría ser un asunto determinante para identificar cuál pudo ser, si es que la hubo, la responsabilidad en eso del propio Pedro Pablo Kuczynski. Maiman podría dar elementos que den cuenta de un vínculo de Kuczynski con esos actos ilegales. Yo creo que si hay responsabilidades y vínculos está en la propia función pública. Lo otro es, son rutas que podrían o no podrían. Ajá. O sea, no es descartable. Pero en la propia función pública y en la forma en que se tomaron decisiones, que no son solamente actos administrativos, como ha dicho el Premier ayer, son temas de decisión política y de compromiso frente a situaciones muy fuertes para nuestra patria, la cual se viene develando ahora, ¿no? Sí, entonces en el caso del actual presidente, el asunto está más vinculado a la función que él cumplía en ese momento. La función pública y cuál es la responsabilidad política frente a esos hechos. Ahí sí tiene que responder. ¿Pero solo política o digamos también penal? Porque digamos, lo que pasa es que, es congresista Pari, cuando se habla del caso Toledo, lo que uno dice es, Toledo recibió plata de Odebrecht, y para eso, digamos, utilizó como Beita y Dile a gente muy cercana a él, que eran, digamos, su jefe de seguridad, y que Maiman fue un poco el que habilitó el tránsito de ese dinero ilegal a través de sus empresas que terminaron en Ecotevi, que terminaron en las casas que compró y la oficina que compró. Entonces ahí se habla de claramente un hecho ilegal y un circuito ilegal. Así es. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, el tránsito o el circuito que él transitó, ¿era parte de este ilegal o era solamente funcional, administrativo, y que en buena medida puede tener algún nivel de sanción, pero más en el ámbito solo administrativo y político? Yo creo que hay dos elementos a analizar. Uno es la función pública, a hechos sumamente claves e importantes para que funcione, para que se dé el contrato y el beneficio a Odebrecht. O sea, hay acciones claves, estratégicas dadas por el ex premier y ahora presidente, y es un tema que tiene que explicarse. Y además en términos congresales es la investigación en términos de la responsabilidad política y como funcionario público de ese entonces. Y lo otro, hay un conjunto de explicaciones que tienen que ver con el tema del movimiento del dinero. No es solamente ese voucher que sacó el señor Alan García ahí adjunto a su Twitter. Con los $253,000 que llegaron a la cuenta de PPK. Hay montos mucho mayores, hay movimientos mucho mayores que llegan cerca a los $2 millones, y la cual lo tendrá que explicar en su momento. Y el señor García también tendrá que explicar qué hace el esposo de la hermana de la señora Chessman en ese banco que sirvió precisamente para que la plata de PPK fluya, Standard Bank. Ah, ya, o sea, dice usted que primero por ahí le ha salido la filtración a García, para comenzar. No lo sé, digamos, porque esa es otra cosa, ¿no? Los apristas tienen una gran habilidad, consiguen cosas que nadie más puede conseguir porque alguien se la filtra, o alguien, digamos, esto no es una acusación, pero daría la impresión de que es así, que alguien que intercepta las cosas en el camino se lo pasa primero a ellos. Pero la cosa es que hay un vínculo ahí parental de la pareja del señor García con Standard Bank, que es un banco que tiene un asunto bien curioso. Se forma en la década de los 80 con fondos del Banco de la Nación, y después aparece un banco con el mismo nombre, en Estados Unidos, con otra representación jurídica, pero el mismo operador, que es este señor que... Chessman. No, es el esposo de la hermana de la señora Chessman. El esposo de la hermana, ¿cómo se llama él? Jean-Paul, no sé, tiene un nombre, un apellido francés, ¿no? Es el concuñado de Alan García, para decirlo en términos más cotidianos. De acuerdo, interesante. Es una pista que habría que seguir también por el vínculo de los 80 con la situación actual de ese banco, dice usted. Claro, es un tema que hay que investigar, es un tema de el rol de ese banco, no solamente por los movimientos de la plata del señor PPK, se fue utilizado para las coimas que se dieron para César Álvarez, fue utilizado para las transferencias de Odebrecht en el caso del proyecto Olmos. O sea, es un tema y una pista sumamente... O sea, ese es el banco que fue, digamos, el banco preferido de aquellos que buscaban esconder un dinero sucio. Así es.
y eso está en manos de una familiar de una persona tan cercana de Alan García como su actual pareja, y de ahí ha salido filtrado esta información de PPK. Da la impresión, ¿no es cierto? Da la impresión, no lo sé. Pero, bueno, esa información tengo que decir que sí llegó a la comisión, sí. Y nosotros lo hemos colgado también en un blog. Es verdad. Ya, sí, eso también es cierto, ¿no? Sí, sí, pero digamos, no se ha investigado debidamente todavía esa entidad financiera de cara a lo que pudo significar para todo el aparataje que se generó de la corrupción en esa época. Así es, eso es un tema pendiente. ¿Usted cree que debe investigar? Así es. ¿El Ministerio Público lo está investigando ya, no? Espero que sí, el tema no se sabe, ¿no? Es un misterio lo que investiga o no investiga el Ministerio Público, ¿no? Sí. ¿Qué hago, Carlitos? ¿Tengo que ir a una pausa? ¿No? Porque y regresamos un minutito con el ex congresista Pari, unos 5 minutitos. Ya la Procuradora de Activos ha llegado, nos está esperando, pero le voy a pedir que regresamos unos 5 minutitos, seguimos conversando con el ex congresista Pari, y luego nos quedamos ya de largo a conversar con la Procuradora de Activos que ha tenido la gente de Seveña. Así que ya regresamos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Este programa es presentado por Mediacorp.pe. La mejor música e información la puedes encontrar en el portal sanborja.com y también en las redes sociales. Curiosidades. ¿Sabías que el corazón de una mujer late más rápido que el de un hombre? Así es, los corazones de las mujeres laten más rápido que los de los hombres, debido a que el órgano femenino es más pequeño y por tanto tiene que compensar su tamaño. En promedio, el peso del corazón de un hombre es de 275 gramos y 250 gramos en la mujer. La frecuencia cardíaca promedio de una mujer adulta es de alrededor de 78 latidos por minuto, 8 latidos más rápido que la frecuencia cardíaca promedio de un hombre adulto. Curiosidades. Curiosidades. ¿Sabías que los tiburones utilizan mapas mentales para desplazarse? Científicos de Estados Unidos determinaron esto después de analizar datos procedentes de tiburones tigre, a los que se les había colocado transmisores acústicos, y de esta forma descubrieron que esta especie de tiburón siempre toma caminos directos de un lado a otro. Los investigadores expresan que esta conducta muestra una gran capacidad para registrar mentalmente mapas de sitios clave. Curiosidades. Presentamos Lo Nuestro es Primero. La artesanía peruana destaca por su variedad, riqueza en mensajes, belleza y policromía. Se muestra ante los mercados, ferias y ojos del mundo a través de la amplia red de nuestros expositores y exportadores. La excelencia artesanal del Perú se manifiesta en la armonía de los diseños geométricos en los tejidos, la minuciosa representación de la vida campesina en los mates burilados, el mestizaje cultural o el colorido de los retablos ayacuchanos, el finísimo tallado de las piedras de Huamanga, los complejos diseños de las tallas en madera, la exótica belleza de las piezas en oro y plata y la infinidad de formas que toma el barro en la cerámica. Estas obras son solo algunas de las manifestaciones de un pueblo que se comunica principalmente a través del arte, utilizando para ello un lenguaje cuyas claves fundamentales son la abundancia, la fertilidad y la apuesta por el futuro. Acabamos de escuchar Lo Nuestro es Primero. Curiosidades. ¿Sabías que parpadear hace que el cerebro trabaje con más potencia para estabilizar nuestra visión? Un estudio reciente dice que cuando parpadeamos, nuestro cerebro trabaja con mayor potencia para mantener nuestra vista estable. Además, limpia y mantiene hidratados nuestros ojos.
Curiosidades. Curiosidades. ¿Sabías que los pulpos tienen? Y 5 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Estamos conversando con el congresista Juan Pari. Él fue presidente de la comisión Lavallato, ha tenido la gentileza de venir. En un ratito ya viene a conversar con nosotros la procuradora Janet Briones, y es procuradora de lavado de activos. Vamos a hablar con ella de varios temas. Y quería preguntarle al congresista, o al ex congresista Pari, digo congresista porque me hubiera gustado que sea congresista, la verdad, pero no lo es, pero igual está trabajando duro en estos temas. Ha publicado una primera entrega de una serie de libros que entiendo ya va a salir la segunda entrega dentro de poco, ojalá, que está no solo bien escrito, sino muy cargado de informaciones que vienen de la comisión Lavallato que él presidió. Pero estábamos hablando de Alan García y su sobrereacción en estos temas, que da cuenta como que cuando uno tiene una herida y se echa alcohol y a uno lo hace saltar hasta el techo. O sea, está preocupado Alan García, y usted ha planteado una ruta de investigación interesante sobre un actor, un ente financiero que debería ser observado con mayor interés, y habló también de Pedro Pablo Kuczynski. Ahora vayamos al caso de Keiko Fujimori. ¿Qué le ha parecido estas demoras en términos de, primero, validar la información que llegó a través de los medios de comunicación, una vez que ya se validó, de encontrar fiscal que asumiera el caso, y ahora se ha nombrado un fiscal que, por las informaciones que se conocen, parece que es un buen fiscal? ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, lo que preocupa es una reacción lenta frente al primer dato, inclusive, ¿no? Si el primer dato sale, si bien es cierto que el objetivo del fiscal que fue a Brasil era otro, pero el dato sale, debería haber recogido algunos elementos, simplemente no los recogió, y ahí sí preocupa. ¿Por qué no? Si empieza a haber un indicio, una punta de la madeja, lo correcto hubiera sido que aproveche la oportunidad para profundizar el caso de Keiko, y el caso también de Alan. No simplemente no lo hicieron, y después las reacciones fueron muy lentas. Seguramente debe ser por el temor del peso político que tiene Keiko dado en el Congreso, y que no quieran actuar con mucha fuerza. El tema es que aquí la justicia tiene que ser homogénea, no tiene que haber preferencias para nadie, ¿no? Ajá. ¿Y usted cree que, no sé si tiene alguna referencia sobre quién va a llevar adelante la investigación? El fiscal, que es un nuevo fiscal, que es el doctor José Domingo Pérez Gómez, digamos, tiene un antecedente, si uno quiere, que podría terminar hablando bien de su independencia. Y es que cuando el fiscal José Antonio Peláez Bardales era fiscal de la Nación, él tuvo una confrontación, este fiscal tuvo una confrontación con el fiscal, que además lo investigó y lo sancionó, porque él había iniciado investigaciones a exfuncionarios del Partido Aprista por casos de corrupción, y más bien parece que en ese momento la lógica en el Ministerio Público era no investigar, o investigar mal a los apristas, y que de ahí se ha hecho como de una independencia que es reconocida por otros sectores. Pero, digamos, ¿qué piensa de eso? Realmente es un reto para él también, en términos personales, tener entre manos el caso que nadie antes quería, porque hay varios fiscales que se negaron, entiendo, de asumir el caso. Bueno, es una oportunidad para este nuevo fiscal, y precisamente para enaltecer el Ministerio Público. El Ministerio Público estaba decaído, pérdida de credibilidad. Tenemos que recuperar instituciones, pero con la práctica, y la práctica es de que las investigaciones tienen que hacerse con celeridad, y las intervenciones y los actos en el momento oportuno, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad para que el Ministerio Público se reivindique. Lamentablemente, por ahora, la pérdida de credibilidad ha sido muy acelerada por parte de este TIA, ¿no? Sí. Señor Juan Pari, tengo que ir terminando, y quería preguntarle por otra cosa. Hace un par de días han sucedido dos cosas que son importantes. Una que tiene que ver con el presupuesto que se presentó al Parlamento, y se han determinado o se han designado ya los fondos para dos eventos que son muy importantes. Uno que es el tema de la reconstrucción, que es clave, 25.000 millones de soles, y se han destinado los fondos también para los Panamericanos. Y ahí revisaba en algunos diarios el día de ayer, hay una preocupación, porque el presidente del Comité Olímpico, que está, digamos, dirigiendo todas estas construcciones de gran infraestructura,
ha anunciado que uno de los grupos o empresas que van a construir la vía olímpica en Vía El Salvador es una que estuvo vinculada al caso Coyique en la época de Alan García. Yo no sé si la megacomisión de la que usted fue parte también, en su momento fue vicepresidente, ¿no es cierto? La megacomisión. No, fui integrante. Integrante de la comisión que presidió el excongresista Sergio Tejada. Hizo algunas anotaciones sobre lo de Coyique y sobre esa empresa en particular. No sé si tiene información sobre eso. No, sí hubieron las anotaciones respectivas. Una empresa chilena que hizo consorcio con Granji Montero, ¿no? Sí. Entonces, caso Coyique es un tema sonado, no resuelto hasta ahora. Un tema que tiene, desde mi punto de vista, es un tema que inclusive linda con la traición a la patria. La aeronáutica civil es la reserva importante y estrategia que tiene la Fuerza Aérea Peruana, se liquidó en el país para dar paso a este tipo de negocios, ¿no? Aquí esta empresa sí está comprometida y junto con Granji Montero en este tipo de cosas. Antes estuvo otra empresa que aparece de Achemón, que aparece vinculado también al caso de los colegios emblemáticos. En todo caso, yo creo que hay que abrir los ojos bien frente a este hecho de los panamericanos. No vaya a ocurrir cosas como se dieron en ese momento, ¿no? Y no solamente la intervención a Coyique, sino la plata del fideicomiso de Coyique, ¿dónde está? Hay que recordar que el representante legal fue Ismael Benavides, ministro aprista, que él representaba legalmente a Fiduciaria S.A. Sí, pues, y no se ha sabido más de ese tema. Así es. Señor Juan Pablo, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a seguir conversando seguramente. Siempre es interesante tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias. Muy amable, que le vaya muy bien. Son las 9:11 de la mañana. Ahora sí voy a una breve pausa y la doctora Yanet Briones, procuradora de lavado de activos, viene a conversar con nosotros. Ya regresamos. No hay derecho, no. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Lo siento, su expediente todavía no pasa al juzgado. Pero si ya han pasado más de 6 meses, señor. Usted sabe, el trámite demora un poco y ahora, si usted desea agilizarlo y puedo ayudarla... ¿Qué me quiere decir? No se asuste, baratito, nomás le va a costar. El soborno a un funcionario público para obtener un beneficio es un delito y es penado hasta con 8 años de prisión. No formemos parte de una cadena de corrupción. Denuncia a los malos funcionarios que cometen este delito. Porque no hay derecho. Y 13 minutos de la mañana, estamos de regreso. Aquí no hay derecho, voy a tomar un poquito de agüita porque para poder conversar ya con la doctora Yanet Briones. Ella es procuradora en los casos de lavado de activos. La Procuraduría, como ustedes saben, es la responsable de defender los intereses del Estado, y ella es una procuradora que los últimos años, digamos varios años ya, viene trabajando, desarrollando esta tarea. Lo ha hecho en el ámbito de la lucha anticorrupción y trabaja hace varios años ya en los casos relacionados al lavado de activos. Doctora Yanet Briones, es un gusto saludarla. Muy buenos días. Gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. El otro día, digamos hace un par de días, el fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez, expresó su preocupación porque en la Corte Suprema, la sala penal permanente de la Corte Suprema, había emitido una sentencia que en buena medida lo que hace es complica las cosas en todo lo que se refiere a los casos de lavado de activos, y rompe con lo que ha sido hasta ahora un principio ya
digamos que además se ha extendido, no solo en jurisprudencia, sino en el sentido común, de que el delito de lavado de activos es un delito autónomo, es decir, que se puede investigar al margen de que se pruebe el delito precedente. Pero esta sentencia más bien borra eso y dice que si no se prueba el delito precedente no hay lavado de activos, con lo que temo, y me lo han hecho saber varios fiscales, muchos casos se pueden caer. Usted trabaja hace mucho tiempo el caso de lavado de activos, ¿está preocupada por eso? ¿Qué habría que decir sobre esto? Sí, en efecto, para nosotros esta casación nos ha causado bastante preocupación en los casos. Lo que hace efectivamente es para nosotros contradice lo que ya se había venido trabajando, lo que se había venido estableciendo en los acuerdos plenarios, ¿no? Y eleva el estándar probatorio del delito fuente. Entonces para nosotros hace casi imposible probar un lavado de activos. Es como decía Iván Montoya, o sea, adiós al delito de lavado de activos, ¿no? Sí, pues. Entonces, claro, porque nos exige, o sea, si antes ya había quedado establecido en el acuerdo plenario en el 3/2010 de que lo que se tenía que probar era una actividad delictiva en forma general, ¿no? En esta casación lo que se exige es probar un hecho concreto, es decir, cuándo, de dónde, quiénes obtuvieron se obtuvo las ganancias delictivas, ¿no? Sí, además plantea una serie de criterios que dice que se tienen que cumplir todos al mismo tiempo, basta que uno no se cumpla y sencillamente no hay lavado de activos. Entonces ¿Cuál es el caso, de repente sea importante, en qué caso ha determinado esto la Corte Suprema? Bueno, este es un caso que está llevándose en donde se genera por un caso donde era agraviada el equipo Melgar de Arequipa, y había pues el delito ahí precedente era fraude contra la persona jurídica, ¿no? Entonces habían indicios de esto. Acá se plantea en este tema, ¿no? Precisamente uno de los criterios que establecen es sobre la agravante, ¿no? ¿Qué delitos pueden entrar dentro de esta cláusula abierta para poder ser un delito fuente? Entonces ellos también se modifica lo que ya se había establecido con el 1106, que podría ser cualquier actividad delictiva, ¿no? que genera ganancias. Claro, entonces, lo que digamos habría la posibilidad de que el delito de lavado de activos era posible de investigar porque el catálogo de delitos... Claro, la tendencia es a que la mayor cantidad de delitos puedan incorporarse en esta cláusula abierta, puedan ser delitos fuentes de lavado de activos. De acuerdo. Claro que sí, hay que cumplir ciertos parámetros también para no llegar a arbitrariedades, ¿no? Pero lo que se había hecho de la modificación de la 27765, en donde se trataba de comparar, equiparar la gravedad del delito a la gravedad de la pena conminada, o sea, estableciéndose en función a la pena conminada, se trató de modificar para poder incluir más delitos. Entonces se modifica en el 1106, pero lo que se está haciendo es cerrarlo, o sea, agregarle una restricción que no estaba prevista. Es como que, a ver, para que los oyentes que no son abogados puedan, digamos, tener todos los elementos en esta reflexión. El delito de lavado de activos, ¿no es cierto?, como su nombre lo indica, es una plata sucia, tratar de meter a un mundo legal, o sea, lavarla. Claro, disimularlo. Pero, disimularlo. Pero, digamos, el delito fuente puede ser cualquiera. Antes uno podía imaginar que el delito precedente clásico era drogas. Entonces, un narcotraficante, digamos, hacía mucha plata y ponía hoteles, compraba compañías, todo para lavar su dinero. Pero ahora resulta que el delito precedente puede ser trata de personas, minería ilegal, tala ilegal, corrupción y tantos otros delitos. Entonces lo que se abrió es la posibilidad de que cualquier delito podría casi terminar siendo la fuente. Ahora lo que hace esta sentencia es restringir, cerrar. Entonces estos criterios que colocan es para poder determinar qué delito entra dentro de esta cláusula abierta, ¿no? Que tienen que son concurrentes porque dice ¿no? Entonces y donde te restringe más es cuando te pone que tiene que ser en función a la pena conminada, ¿no? Y si tú comparas, o sea, que esta sentencia, esta resolución casatoria es era el delito precedente, fraude a la persona jurídica, entonces es en función a esa pena. Así es. Claro, tú, digamos, identificas el delito previo. Claro. Pero entonces, ¿qué significa eso en términos concretos, doctora Yanine Briones? Porque si fuera una discusión académica, jurídica,
bienvenido el debate. Pero el asunto es que esto tiene que ver con casos que en este momento están en curso. Claro, porque por ejemplo, hay casos donde hay delito, que hay denuncias por lavado de activos, no voy a decir específicamente qué casos, pero hay donde hay cooperativas, donde hay cientos de personas que son asociados, donde hay mutuales, ¿no? Por ejemplo, de la policía, hay varios casos donde son varios los agraviados. Entonces, hay ganancias que se han generado allí que son millonarias, ¿no? Y que han tratado de dárseles pues apariencia de legalidad, se han hecho transferencias, se han puesto nombre de testaferros. Entonces, ¿qué va a pasar con esos casos si hay el riesgo de que eso sencillamente se acabe? En los casos en que estuviera pues solamente fraude de la persona jurídica, sí, ¿no? Ahora, yo digo, a ver, por ejemplo, para entrar, digamos, no al detalle de los casos, pero dar algunos nombres que a la gente le pueden rápidamente identificar. Una cosa tipo los casos Orellana, en general, digamos, como tipo de caso, podría ponerse en riesgo, por ejemplo, con las sentencias de naturaleza, por el tema de testaferros, el tema del origen, las cooperativas, todo ese asunto, por ejemplo. En el caso de Orellana, digamos, no ir por la cláusula abierta, sino de repente por el estándar probatorio, porque van a exigir qué actividad específica, concreta, fue la que generó el dinero o los activos que lavó. Entonces hay que decir cuándo, quiénes intervinieron, pero además quien comete el lavado de activo tiene que conocer ese delito fuente entendido como un hecho concreto. O sea, el lavador tiene que saber quién cometió el delito fuente, tendría que saber cuándo lo hizo y identificar quiénes participaron. Ahora, o sea, además, ese nivel de conocimiento piden, ¿no? O sea, ahora, ese nivel de conocimiento tan concreto para después decir que producto de ese hecho ilícito concretamente probado, él sabiendo que se había cometido todo eso, recibió la plata y la lavó. Y eso, digamos, pues, no claro, lleva eso, por ejemplo, a los delitos de lavado de activos que provienen de minería ilegal. O sea, como sabes, tú puedes tener indicios de una actividad que se dedican como a esta actividad, pero el hecho concreto, cuándo, de qué lugar se obtuvo el oro, quiénes participaron, son proveedores, son cientos de proveedores que extraen oro de zonas prohibidas. Claro, porque hay algunos que solo acumulan, claro, y después venden. Claro. Entonces tendrías que probar que cada uno de esos 50 que dieron para acumularse cometió un delito ilegal, y que tú sabías que cada uno de ellos lo hacía con claro, entonces estos criterios que se están estableciendo, van a dar lugar a estos cuestionamientos en los casos, ¿no? Pero digamos, para decirlo en términos un poco más coloquiales y tal vez menos jurídicos, por el dicho, ¿no? Esto puede realmente perjudicar seriamente el curso de importantes casos de lavado de activos. Claro, si es que se aplica la casación, sí va a perjudicar. Ahora, ¿pero muchos casos. Aplicarse? Claro, pueden hacer, ¿podrían aplicarse? Porque además la sala, pero los jueces tienen la facultad tienen la opción de desvincularse de una casación, ¿no? Como lo ha hecho el juez Carguancho, que muy acertadamente, claro, se ha desvinculado y ha expuesto sus razones por qué no aplica la casación, ¿no? Entonces, pero va a estar en el margen de discrecionalidad de cada juez. Queda discrecionalidad, claro. Porque otro que no es Carguancho podría decir no, yo lo dijo la Suprema y yo sí lo apruebo, y eso sí podría significar que se traigan abajo varios casos. Así es. Ahora, ¿y le parece a usted bien que el propio sistema de justicia, a través de la Corte Suprema, haya, a propósito de los cuestionamientos sobre esta sentencia, decidido hacer, digamos, un pleno jurisdiccional, para discutir los parámetros del tema de los activos? A mí me parece, sí, está bien, o sea, me parece que es lo más acertado en este momento, ¿no? Habiendo sentencias, porque han habido otras sentencias que más o menos iban en esa tendencia, pero algunas, ¿no? Entonces yo creo que unificar criterios y aclarar también, ¿no? Aclarar para que nosotros podamos, para que haya seguridad jurídica también, sabemos pues la predictibilidad de las decisiones judiciales, ¿no? Y además en casos tan complejos y tan difíciles, porque digamos, para que nuestros oyentes puedan entender bien, los casos vinculados, por ejemplo, a robo de un celular en la calle, para que vean ustedes cómo esos casos se procesan muy rápido, en fin, tienen una deliberación a veces inmediata, porque hay juicio inmediato, en fin, todo eso, y se resuelve. Para construir un caso de lavado de activos, no solo tiene por su complejidad que pasar mucho tiempo, muchos peritajes, muchas discusiones y todo, y ahora resulta que todo eso se va a hacer, va a llegar un momento y decir no, porque la Corte Suprema dijo que no pase el estándar y se acabó, ¿no? Ese es el riesgo. Claro, es el riesgo. ¿Cuántos casos de lavado de activos, por ejemplo, están en juicio, más o menos? En juicio,
el juicio no te podría decir por etapas, pero nosotros estamos interviniendo aproximadamente en 3.000 casos de lavado de activos que no provienen de tráfico ilícito de drogas. Ajá. Porque esa no es competencia de nosotros, esa se la otorgaron a la Procuraduría Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas. Entonces son 3.000 casos. Yo no sé, o sea, en porcentaje te podría decir pues que un 60% está en investigación y el 40% estarán pues ya judicializados. En juicio, ¿no? Más o menos, es un aproximado. Sí, ¿no? pero digamos igual... pero somos, o sea, nosotros ahorita un aproximado de 3.000 casos a nivel nacional que estamos interviniendo en los Ahora, colectivos. una persona aquí me pregunta, y creo que con buen criterio, si es que me dice que le pregunte si usted considera que esta casación es un caso de prevaricación y que va en contra del texto expreso de la ley en términos de lo que ya la ley dice sobre el delito de lavado de activos. Yo no me adelantaría todavía a tocar un tema de prevaricación. Por eso es que estamos yendo al acuerdo al acuerdo plenario, ¿no? Que es algo que hemos solicitado todos. Sí creo que hay una interpretación digamos bastante que restringe la aplicación. Ya teníamos criterios con el acuerdo plenario, ¿no? Perdón, con el acuerdo con la resolución de la Corte de la Corte Suprema el 3 del 2010, perdón. Sí. Entonces ya ahí se habían fijado ¿cómo se llama? Criterios, ¿no? Que eran vinculantes también. De acuerdo. Y claro, mencionan acá el decreto legislativo 1106, el 1106 que establece la prueba indiciaria y el doble ventral para acreditar el origen ilícito de los activos. Lo que pasa es que la prueba indiciaria no es que la establezca el 1106, o sea, tú en tema en penal, en materia procesal penal siempre se ha utilizado la prueba indiciaria, sí, claro, sino que te da, a modo de ejemplo, te da... De acuerdo. Pero te digamos, da siguiendo el criterio de que tú no tenías que probar, como hoy dice la Corte Suprema, que había que probar el delito precedente. Yo lo que creo que el problema acá es que te cierra la conceptualización del delito fuente y te dice el delito fuente es un hecho concreto. O sea, el delito fuente, la actividad, nosotros hablábamos de actividad delictiva, ¿no? Origen ilícito. No, pero si te dice el delito fuente, que es el hecho concreto que te genera los activos y te dice ese hecho concreto tiene que estar determinado en tiempo, lugar y autores. Claro, es digamos totalmente distinto, la exigencia es distinta. Claro, todo lo contrario lo que te decía ¿cómo se llama? El acuerdo plenario que salió el 2010, que te dice, solo hace falta la demostración acabada de un acto delictivo específico con la plena. No hace falta. No hace falta la demostración acabada de un acto delictivo específico. Claro, o sea, ya estaba establecido, no tenía que decir todas las circunstancias. Sí, pues. Entonces los indicios los indicios tenían que estar dirigidos a esta actividad no acabada, no a todas las circunstancias. De acuerdo. Y por eso es que es grave lo que está pasando. ¿Va a participar la Procuraduría de Lavado de Activos en el debate que se va a abrir seguramente ya en el Pleno? Sí, nosotros estamos en eso, también estamos analizando todas las acciones que podamos hacer. No quiero adelantarme, pero sí, nosotros vamos a participar. Sí. Ya, doctora Yanebrio, le pido que ahora vayamos entrando a otros temas y casos que por supuesto son importantes y emblemáticos, no digo que todos no lo sean, pero que son más visibles porque se difunden mucho en los medios de comunicación. Los casos vinculados más a la política. El caso, por ejemplo, de Ollantaytambo y Nadine Heredia, que es un caso que lleva el fiscal Juárez Atoche, que usted lleva el caso también por parte de la defensa del Estado. Ese caso ya está para acusación, ¿no? O sea, digamos, hay elementos suficientes razonables para dar el siguiente paso y entrar a un juicio. Faltan algunas diligencias que se están llevando a cabo. ¿Sustantivas, importantes, cree usted? Sí, falta información todavía que llegue vía cooperación. Me parece que todavía no ha llegado. Y se están tomando algunas declaraciones, ¿no? Entonces, no creo que se tome todo el tiempo que falta, pero sí, yo creo que todavía faltan algunas. Porque pero han no pedido creo que una ampliación, ¿no es tiempo. cierto?, para esta parte de la investigación. Sí. ¿Cuándo vencería el plazo para que ya tengan que acusar? Esto todavía falta, tiene para el próximo año todavía. Pero, o sea, yo no creo que demore mucho, será unos meses, pero no podría decir, porque eso depende también yo sé, del Ministerio Público. Pero, digamos, no sé, fin de año podría ser. O sea yo no digo que sea, ¿no? O sea,
de acuerdo a cómo llegue la información que están requiriendo, podría De ser, acuerdo, ¿no? porque es verdad que esto lo tiene que hacer el Ministerio Público y son ellos los únicos. Claro, porque que ellos pueden- son, o sea, también les falta la información que venga de cooperación, la que están acuerdo. esperando y tienen que tomar Pero declaraciones. usted, digamos, como defensor del Estado, en ese caso concreto, considera que hacia fin de año es ya un plazo razonable Si para se llevan a cabo estas diligencias, para ya acusar. tendrían, ¿no? O sea, hacia fin de Sí. año no tendríamos una acusación en ese caso. Sí, claro, Ojalá. o sea, ya con los elementos que está que ha dispuesto el fiscal, ¿no? Llevar a cabo. Ya, de acuerdo. En el caso de Alejandro Toledo, pero ese no es un caso que esté directamente vinculado, ¿ustedes participan en eso? Nosotros participamos en el caso que es conocido como Ecoteva. Ecoteva, de acuerdo, no en el caso vinculado a Odebrecht o a Lavallato, No. que digamos, pero ha sido un problema eso que haya dos casos muy vinculados, tratados de manera distinta y por separado. A ver, personalmente yo creo que el problema ha sido tratar el lavado de activos Ajá, separado. O sea, el lavado de activos es un proceso, de acuerdo. ¿no? Es un proceso, es una secuencia de operaciones, Ujú. ¿no? Que con el que se busca, pues, finalmente incorporar ya un activo disfrazado al sistema económico, ¿no? Legal, Al tráfico, claro. sí, al tráfico legal. Entonces, ese proceso de lavado de activos, una parte estaría en lo que es el caso de Odebrecht, es como la primera parte estaría en Odebrecht y las 2/3 partes estarían en Ecoteva. Ecoteva, algo así, ¿no? Ya. Entonces, pero no es un problemático. para que se grafique y se pueda tener mejor visión, eso ha sido un problema. El asunto es que, pues, las cosas como se dieron tampoco no hacía posible una acumulación, ¿no? Porque en el caso de Odebrecht está acumulado con otros casos. Sí. Y por eso pedían la desacumulación. Y el otro, en Ecoteva solamente es Ecoteva, El caso de solamente Ecoteva, es Toledo, ¿no? Toledo, claro. Claro. Ahora, Entonces, pero en términos procesales, en términos más concretos, porque uno tiene que evaluar como administrador de justicia y usted que es la abogada del Estado en estos casos, la conveniencia en realidad para determinar la responsabilidad, que es, en el caso de ustedes, la reparación civil y en el caso, digamos, del sistema, eso y también la responsabilidad penal. Pero en torno a un personaje que además no está en el Perú y que está afuera, y donde han habido un peloteo de quién tiene la razón o no en torno a cómo se ha tramitado el tema de la extradición, ¿no puede terminar siendo favorable para la argumentación de Toledo el hecho de que haya dos casos sobre lo mismo y él puede argumentar allá doble persecución y con eso Estados Unidos no lo va a soltar nunca? a ver, como te decía, no precisamente son sobre lo No, yo sé, en términos Claro, de cómo se claro, han investigado, claro. pero yo digo, en la argumentación de una persona frente a Estados Unidos, donde le van a pedir que lo entreguen porque justamente hay estos dos casos, Toledo ya le pidió a su abogado que primero había pedido la acumulación a Benítez. Primero pero pidió, y ellos después quitó pero la- ellos se desistieron. Por eso, pues. O porque- sea, ellos pidieron la acumulación, pero ellos mismos se Ya, desistieron. porque yo creo que su estrategia es, más nos conviene que nos persigan por dos delitos para después argumentar que nos están persiguiendo por dos delitos. Sí, no, yo creo que, a ver, sí se... lo conveniente hubiera sido pues que todo el proceso de lavado de activos se vea en uno solo, ¿no? Corrupción, como en otros casos, o sea, el delito previo, como en otros casos, se lleva aparte. De acuerdo. O sea, puede llevarse un proceso, pero también puede llevarse aparte por la competencia que tienen Sí. los operadores, ¿no? Lo que él podría, yo creo que ahí sí es que no va un caso sólido, ¿no? Ajá. Yo creo que ahí sí. pues, Podría ¿no? Sí, argumentar eso. Claro, Sí, yo sí. creo que sí. Si tú no presentas un caso sólido, no le presentas los elementos que se requieren, entonces podría argumentarse, ¿no? Entonces, ahora que sean los mismos pedidos, bueno, yo no conozco en detalle lo que es el tema de Odebrecht. Claro, vinculado, porque eso lo ve que si eran los Claro. clientes, otra procuraduría, otro Claro. fiscal, y digamos es otra lógica de investigación, que no Claro. es la que sigue el caso. Claro, de yo tengo entendido que ahí es como que dice el primer acto de Sí. donde empieza un proceso de lavado. Ya. Y lo que tiene lo que hay en Oteva es el resto de secuencias, ¿no? Y Maiman se ha acogido a la colaboración eficaz ¿en qué caso? En el que está Odebrecht. Odebrecht, sí. ¿Y va a hacer lo mismo en el caso de Coteva? ¿Sería necesario? ¿Le parece a usted que en ese caso debería colaborar más de lo que se ha colaborado? No, lo que pasa es que el proceso de colaboración es autónomo Sí. de la investigación. Entonces, No. quien se acoge tiene que dar toda la información, debería dar toda la información que tiene respecto a todos los casos. Ya, de acuerdo. O sea, no es necesidad abrir un proceso de colaboración en cada caso. Ya, de así acuerdo. es. Pero entonces hay los niveles de colaboración claramente establecidos entre los propios fiscales, uno que lleve Odebrecht y el otro que lleve Coteva, para que lo que diga Maiman sirva también para el otro caso.
Espero que sí, espero que sí. Espero que no ha sido, digamos, el de igual común, ¿ah? Porque los fiscales entre ellos, la verdad, hay algunos que ni se hablan, eso es verdad, literalmente. Pero yo espero que sí lo haya, porque lo importante acá es que avancen las investigaciones. Claro. Y debería, y a mí me parece que yo no creo que haya inconveniente en que si, por ejemplo, en Odebrecht se acopia información, se obtiene información que va a servir para Ecoteva, yo no creo que el fiscal no lo dé, o sea, me parece yo creo que sí, yo creo que sí. Eso en el caso de Alejandro Toledo. Ahora vayamos al caso de Keiko Fujimori, ¿no es cierto? O el caso Fuerza Popular, que es un caso mayor. ¿Cuántos casos hay en investigación sobre eso? A ver, nosotros estábamos interviniendo en 2 casos. 2 casos. ¿Cuáles son los casos? Uno que era el de Fuerza Popular. Ya. Y el otro que es el del tema, lo que les conocía como el tema de los cócteles, ¿no? Ya, de acuerdo. Que el Fuerza Popular lo tiene la 26 Fiscalía y los cócteles lo tiene el doctor Juárez. Ya. Y ahora que se ha iniciado uno, que es por estas anotaciones que han venido que se han encontrado en la agenda de Odebrecht, ¿no? Odebrecht. Sí, que se ha iniciado una investigación. Sí. Desde su punto de vista, ¿sería mejor que se acumulen? Yo creo que sí. Acá sí estamos, o sea, en el momento. Nosotros lo solicitamos. Nosotros solicitamos en su momento, creo que fue el año pasado, no recuerdo ahorita la fecha, pero hace unos meses, hace varios meses solicitamos nosotros que se acumularan los 2 casos, ¿no? Entonces no se consideraron los fiscales que no era la oportunidad o el momento de acumularlos, que tenía que acopiar. Pero creo que ahora estamos esperando a ver, porque como recién se ha iniciado esta investigación con el fiscal que está José Domingo Pérez Gómez. Así es. Entonces, claro, entonces estamos recién nos han notificado, entonces ¿qué cosa les han notificado recién? Que él se hace cargo del caso. Así es. Entonces ahí estamos analizando, y yo creo que sí, me parece que la idea es que se acumulen allí todos los casos, ¿no? Ahora, la acumulación tendría que darse y ser una sola fiscalía, por lo tanto, la que vea la investigación compleja. Y sería fiscal que acaba de ser nombrado, que el que va a llevar todo el caso. Tengo entendido que sí. ¿No es cierto? Sí, es lo más conveniente también, ¿no? Ya, y ese es un caso complejo. En el caso, digamos, en los 3 casos, uno es el de los cócteles. Es decir, ahí la hipótesis es que, digamos, lo que se dice se logró gestionar o conseguir por medio de cócteles, no ha sido lo suficientemente probado en términos de que esa fue la fuente, ¿no es cierto? Ese es el tema. Ese más o menos, sí. ¿El otro cuál es? Es los aportes a Fuerza Popular. Ya, de acuerdo. ¿No? Sí, entonces de gente que aportó y que se ha podido determinar en algunos casos que no aportaron. Se está queriendo establecer quién es el origen de los aportes, ¿no? Ahora, más o menos como la lógica del Partido Nacionalista, que sí se algo probó parecido, en sí, el caso algo parecido, sí, ya, es algo parecido. Entonces, claro, entonces yo creo que sí, es conveniente que se acumulen estos casos. Y el caso de Joaquín Ramírez, ¿no es cierto? Que es un caso también que está la Procuraduría Zulia trabajando hace ya bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo de investigación tiene ese caso? A ver, la denuncia sí tiene desde no recuerdo ahorita, 2013 me parece. Creo que se hizo en septiembre del 2014, hasta me equivoco, si no me más equivoco. O menos, ya, por ahí. Pero el señor Joaquín Ramírez no es hace más o menos un año que ha sido incorporado a la investigación. De acuerdo. ¿No? Entonces fue porque te acuerdas que había todo este debate de que porque era congresista no podía ser comprendido, entonces eso demoró su incorporación a la investigación. Entonces con él hay más o menos un año. ¿No? Sí, entonces sí, pero en el caso de él es respecto al patrimonio de él, ¿no? Sí, eso es más en términos personales. Claro. O sea, es decir, que él tiene un patrimonio actual que no ha podido ser justificado en base a la explicación que él ha dado. Claro, por eso, en base a eso se inicia la investigación, ¿no? Sí. En base a eso se inicia para que y en ese caso, en el de Joaquín Ramírez, ¿usted diría que los niveles de colaboración y participación en las investigaciones de él ha sido óptimo o al margen de lo del Congreso, que fue, digamos, una cosa que escapaba a él y era el Congreso el que autorizaba? ¿Ha habido niveles de colaboración que usted diría óptimos? O sea, participa, va cada vez que lo llama. Bueno, ya una vez que fueron incorporados, ya ellos empezaron a concurrir a las diligencias y a entregar la información que se le requería. ¿Y cómo se subsana ese argumento que él ha dado? Además lo ha dado, entiendo, en términos formales también, de que mucha de la documentación sobre varias de las empresas o los negocios que ha tenido se han quemado, creo que se desaparecieron, en fin.
¿Hay manera, digamos, de que ustedes, como Procuraduría y el Ministerio Público, reconstruya esa historia teniendo a la base de que él dice que ya no hay esa información? Bueno, nosotros estábamos a la espera de la pericia que pueda hacer, porque nosotros hemos ofrecido una pericia de parte, ¿no? Ajá. Pero que no se ha podido realizar en esta etapa. ¿De que sobre lo que él ha dicho en términos de que se perdió? de toda su información. Toda la Entonces, información. claro, de ahí veremos qué es lo que... El hecho que él diga que se ha perdido la información no hace que no se pueda reconstruir la información. Claro, no necesariamente, porque muchos actos de esa información, por ejemplo, estaban... podía subsanarla encontrándole en otros documentos, o sea, no algunos, no necesariamente, no te puedo decir que no afecta del todo, pero podría recuperarse parte de esa información. Ahora, también eso nosotros esperamos que los peritos que hagan la pericia, los peritos de parte, puedan darnos algunos elementos más, ¿no? De acuerdo, en relación a eso. En el caso de Joaquín Ramírez, el tema ¿ese no está vinculado a las investigaciones sobre la Fuerza Popular o podría en algún momento tener un vínculo? No. Ahí incorporaron a la señora. Pero habiendo sido él uno de los que aportó a Fuerza Popular, y eso lo dice. No, porque en todo caso, si ese aporte es en Fuerza Popular. En Fuerza Popular, claro. En el caso Fuerza en el de Popular. su patrimonio, y de incorporaron también a la señora Keiko por la declaración que hizo una persona en Estados Unidos. Sí, acerca diciendo que Keiko le dio 15 millones para que él lo lavara, y después se dice que compró grifos. Claro, pero todo es en función al patrimonio de él. Ya, de acuerdo. Claro, ese es el caso Joaquín Ramírez, por decirlo de alguna manera. Claro. Hay Joaquín Ramírez, hay Fuerza Popular aportantes, Fuerza Popular cócteles, y ahora Keiko. El de la nota de la agenda, sí. Y en ese último, digamos, ¿qué cuáles son las diligencias que van a hacer? ¿Van a pedir ustedes, por ejemplo, que se interrogue a Barata otra vez? O a Odebrecht otra vez para el tema específico ya de... Nosotros vamos a pedir todas las diligencias que sean necesarias, pero todavía no he revisado, no he visto la resolución, qué diligencias se está ordenando el fiscal, ¿no? Ya. Entonces, en base a lo que él ordene, nosotros veremos si faltan diligencias para nosotros solicitar. Ya, pero entonces le pregunto de otra manera, al margen de conocer lo que el fiscal ha previsto, que yo imagino ha previsto estas como básicas, pero ustedes ¿qué consideran que son inevitables diligencias? Hay que corroborar lo que dice, o sea, la anotación. Claro, quienes han hecho la nota, obviamente se tiene que interrogarlos a ellos, ¿no? Que en este caso son Odebrecht y a Barata. Claro. De todas maneras. Ahora, no hay impedimento ya en base a los compromisos que el Ministerio Público ha tomado para que Barata hable o no hable. Ese es otro tema, ya que sí, o sea... ¿Podría ser un impedimento ese? O sea, que Barata diga no voy a hablar porque a mí me han abierto un caso de lavado de activos. Y es una posibilidad, digamos, ¿no? Es una posibilidad. Ya. No, o sea, las diligencias las pueden ordenar, pero esa es una posibilidad. Pero es grave eso, ¿no? Porque, digamos, si tú tienes amarrado la declaración de Odebrecht que dice... Yo le dije a Barata que le diera más a Keiko. Luego hay una anotación donde dice dale 500 más a Keiko. Y luego, pero en todas, el denominador común de declaración de Odebrecht es el único que sabe eso es Barata, y Barata no quiere hablar. Entonces hay un problema, porque todo llega hasta acá. Sí. Pero de ahí en adelante ya no se puede probar. Sería así un serio golpe que Barata no hable. Claro, sería un problema que va a dificultar probar, ¿no? El tema, lo que dice la nota, ¿no? Ahora, pero ahí hay una cosa que llama un poco la atención, porque si había un acuerdo previo del Ministerio Público de que no podían abrir de investigación por los casos en los cuales él estaba confesando, el hecho que lo hablan no es contradictorio con lo mismo que el Ministerio Público había pedido. Mira, yo desconozco cuáles son los acuerdos que han llegado, problema, pues, ¿no? Porque nosotros, tú sabes, o sea, no voy a hablar de procuraduría, o sea, los agraviados, ¿no? No intervienen en los procesos de colaboración, intervienen cuando ya terminan la corroboración y solamente es la información que te da el fiscal para que tú puedas pedir tu reparación civil. Ajá, sí, pues. O sea, nosotros no tenemos conocimiento cómo se desarrolla la colaboración, cuáles son los acuerdos. No, entonces no sabemos cuáles son los alcances de esos acuerdos, ¿no? Claro, o sea, digamos, la única manera de saber es que alguna de las partes que firmaron el acuerdo dé a conocer algún punto del acuerdo, como Barata ha dicho. O sea, Barata se ha negado ya a hablar porque dice que el acuerdo decía que no lo iban a denunciar. Y pero, si bien es cierto, yo creo que... Pero tengo entendido que eso también
es parte del el convenio que hay con Brasil, ¿no? O sea, el tratado. Sí. El tratado el también. Marco, claro, el marco legal. El Ministerio sí. Público con la Procuraduría. Eso sí. O sea, el de Estado a Estado, sí. no es el pacto entre Perú y Brasil, ¿no? O sea, sí. también lo señala, ¿no? No, pero además yo quiero decir que la última vez que le entrevisté a usted, doctora Briones, usted nos contaba que usted no firmó, por ejemplo, un acuerdo con los abogados de Marcelo Odebrecht. Era un compromiso lo que me querían hacer firmar, sí. Que era claro. no tocar ni con el pelo ni un pétalo de una rosa a Odebrecht. Claro, yo no podía firmar eso porque yo no he conversado, no he negociado, no sabía de qué se trataba en ese momento, o sea, y tampoco era mi competencia. Pues, ya, ¿no? O sea, pero no era mi competencia. por lo que se ha conocido después, no fue un error o un vacío el cuando Marcelo Odebrecht empezó a hablar, ya no solo sobre Ollanta o Nadine, sino sobre otros, no haber preguntado ahí otras cosas sobre los otros que él espontáneamente mencionó, como García o como la propia Keiko Fujimori. Eso podría, o sea, lo que pasa, lo que yo tengo entendido es que ellos ya iban con un pliego interrogatorio. Sí. Y, o sea, y más allá de eso no te dejan preguntar. Claro, pero el procurador Martelo ahora depende depende del procurador, pues, ¿no? Depende del procurador si le permitía en ese momento hacer más preguntas, ¿no? No, si yo creo que se permitió. O sea, sí, claro. Entonces se puede objetar, podían objetarle también, ¿no? Que eso no es materia de las declaraciones o de repente señalar otra diligencia. Sí, pues, ¿no? Porque, inmediata, ¿no? Claro. Después de haber tomado conocimiento sobre eso. O trasladar la información a quien tenía la competencia en ese tema, ¿no? Sí. Para que pueda hacer las diligencias correspondientes. Tengo que terminar lamentablemente, doctora Irene Briones, agradeciéndole mucho por su participación en el programa. La doctora Irene Briones no es muy echada a salir mucho en los medios de comunicación, le gusta trabajar y trabaja muy bien, a veces sin salir mucho, y por eso le agradezco doblemente que haya permitido esta conversación. Pero, ¿cómo se hace para medir las cosas con la misma vara? Porque, y esto no tiene que ver con asuntos jurídicos, legales ni técnicos, sino con el contexto. Porque suele pasar que una cosa es investigar a los que menos poder tienen políticamente, y otro, como creo que ha pasado con Keiko Fujimori, no encontrarle un fiscal para que investigue, es una cosa rara, porque nadie quería tomar el caso. Claro, porque uno ve y dice, pucha, casi llega a ser presidente, tiene una bancada en el Congreso muy fuerte. ¿Qué hay que decir sobre eso? Es decir, ¿cómo hacemos para que todos se miran por igual? Y si todos son, tienen que ir a donde tienen que ir, debido proceso y cárcel. Y si no son, también absolverlos con la misma independencia. ¿Cómo se hace para eso? ¿Está el sistema de justicia preparado para eso? A ver, de lo que yo he visto es que además de que podría haber de repente alguna afán de repente de no querer entrar en mayor investigación, también es un tema de recursos, ¿no? También es un tema de recursos, sí, porque se enfrenta a instituciones, a personas que tienen muchos abogados. Por ejemplo, el caso de Fuerza Popular está en la 26 Fiscalía. Sí. La 26 Fiscalía, pues no es una fiscalía especializada en delito de lavado de activos. Ve 1000 casos de lavado claro, de activos. Y no solamente tiene lavado de activos, veían eso de todo, ajá, ¿no? Y el otro caso estaba en una especializada. Sí. Entonces, no van a investigar de la misma... Una pelea a veces desproporcionada, sí, desequilibrada, porque sí, ellos tienen mucha plata, mucha fuerza, mucho poder económico y también político, y a veces el Ministerio Público no tiene ni siquiera los recursos básicos para enfrentar. Claro, yo creo que hay que fortalecer a los operadores, ¿no? Bueno, para que también se sientan con esa capacidad de poder enfrentar a organizaciones criminales grandes o a grupos de poder, digamos, ¿no? Muy fuertes. Muy bien. Doctora Janet, muchísimas gracias. No, a ti, placer. Gracias. No tengo tiempo para más. Conmigo hasta el lunes, aquí en No Hay Derecho, y la semana que viene les contamos qué pasa con nosotros a partir del 18 de septiembre. Ya gracias. Este programa es presentado por Mediacorp.pe. El Instituto de Defensa Legal presentó No Hay Derecho, un espacio de noticias, diálogo, debate y participación.